When we were in Adam, Cuando estábamos en Adán, when we were without Christ, cuando estábamos sin Cristo, sin was our master. el pecado era nuestro dueño. Sin told us what to do, El pecado nos decía qué hacer. and we would obey sin. Y nosotros obedecíamos el pecado. And because we had no Holy Y Spirit, como no teníamos el Espíritu Santo, we had to do what sin told us to do. teníamos que hacer lo que el pecado nos decía. But those who are in Christ Pero aquellos que estamos en and Cristo have been united to Him y hemos sido unidos a Él, have received the Spirit of God hemos recibido el Espíritu de Dios that separates que nos us, separa, that disconnects que nos us desconecta from the del power, poder, from the del dominion dominio of sin. del pecado. Por los siglos, un libro ha moldeado la historia, transformado vidas y revelado el poder del Evangelio. El libro de Romanos. Fue la carta a los romanos la cual inspiró la Reforma, provocó avivamientos e innumerables movimientos de fe. Su mensaje de gracia, fe y redención ha traído esperanza a los desesperados, claridad al buscador y fortaleza al creyente. Únete a nosotros mientras nos sumergimos en la carta que cambió el mundo y puede cambiar tu vida. La carta de Pablo a los Romanos. Elephants are powerful creatures. Elefantes son criaturas poderosas. Adult elephants Los elefantes adultos can weigh anywhere between 4 to 14,000 pounds. pueden medir de 4 a 4,000 14,000. o 14,000 libras. Big difference there. And according to Google, Y según Google, African elephants los elefantes africanos can lift their own weight. pueden cargar su propio peso. They're strong. Son fuertes. But if this is true, Pero si esto es verdad, how is it possible ¿cómo es posible that circuses que los circos can control these powerful creatures pueden controlar estas criaturas poderosas, even with just a rope? aún solamente con una soga? Well, one of these tactics that the circuses use Bueno, una de las tácticas que los circos usan in order to train these animals para poder entrenar a estos animales is that they would tie them to a pole es que lo amarran de un palo when they were young and small cuando eran pequeños y jóvenes, with heavy chains. con cadenas fuertes. After months of trying to escape Después de meses de tratar de escaparse and not being able to break free, y no poder liberarse, the elephants would give up trying. los elefantes se daban por vencida. And when they got older, Y cuando eran mayores, they could be tied with ropes. podían ser amarrados con sogas. Because psychologically, Porque psicológicamente they were conditioned estaban condicionados to believe al creer that they were not strong enough que no eran lo suficientemente fuertes to break free, para liberarse, although the opposite was true. aunque lo opuesto era verdad. This psychological tactic Esta táctica psicológica doesn't just work on elephants. no solamente trabaja en elefantes. Satan Satanás has used it on us. lo ha usado con nosotros. He has deceived us Él nos ha engañado into believing al creer that we can never live que nunca podemos vivir free from the power and the reign of sin. libre del poder y el reinado del pecado. And this is the reason why, Y esta es la razón por qué, as we continue our series on the book of Romans, mientras continuamos nuestra serie en el libro de Romanos, I would like to preach today on the theme, me gustaría predicar hoy en el tema Dead to Sin and Alive to God. muertos al pecado y vivos para Dios. And let us set on our feet Y vamos a estar de pies so that we might read the Word of God together para poder leer la palabra de Dios juntos
And we're going to turn to the book of Romans chapter 6. Y vamos al libro de Romanos capítulo 6. Romans chapter 6. Romanos capítulo 6. And we're going to start off just reading a few verses. Y vamos a comenzar solos leyendo varios versículos. Starting in verse 8. Comenzando en el versículo 8. We read the word of the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Amén. Now, if we have died with Christ, we believe that we shall also live with him. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Knowing that Christ, having been raised from the dead, is never to die again, death is no longer his master over him. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. For the death that he died to sin once for all. But the life that he lives to God. Porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive para Dios. Even so, consider yourselves to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. I'm speaking today under the theme, dead to sin and alive to God. Estoy hablando hoy bajo el tema, muerto al pecado y vivos para Dios. Today, Hoy we're going to go through Romans chapter 6. vamos a través del libro de Romanos capítulo 6. And this chapter is very important Y este capítulo es muy importante because Paul porque Pablo is going to deal with an argument va a lidiar con un argumento that flows from something that he said in chapter 5. que fluye de algo que él dijo en el capítulo 5. Remember that we said Acuérdese que dijimos and that we learned y que in aprendimos chapter 5 en el capítulo 5 about the results sobre los resultados of being justified by faith. de ser justificado por la fe. What are those results? ¿Qué son esos resultados? We have peace with God. Tenemos paz para con Dios. We have access Tenemos acceso to God and to his grace. a la gracia y presencia de Dios. We have the love of God Tenemos el amor de Dios poured into our hearts que fue derramado en nuestros corazones by the Holy Spirit. a través del Espíritu Santo. And we are free from condemnation Y somos libres de la condenación. and now have eternal life in Christ. Y ahora tenemos vida eterna en Jesucristo. Paul told us all these things in chapter 5. Pablo nos dijo todas estas cosas en el capítulo 5. But close to the end of that chapter, Pero cuando nos acercamos al final de ese capítulo, there was something that he said hay algo que él dijo that could be controversial, que puede ser controversial. Look at Romans 5 verse 20. Mire el capítulo 5, el versículo 20. The law came in so that transgression would increase, but where sin increased, grace abounded all the more. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero de donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pablo, What do you mean? ¿qué quieres decir? That God gave the law Que Dios dio la ley so that sin would increase. para que las transgresiones crecieran. And then when sin increased, Y después que el pecado abundó, then grace increased even more. entonces sobreabundó la gracia aún más. And so a logical question Una pregunta that a lógica person can ask que una persona se puede preguntar is found in verse 1 of chapter 6. se encuentra en el versículo 1 del capítulo 6. What shall we say then? Are we to continue in sin so that grace may increase? ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? If sin makes grace increase, Si el pecado hace que la gracia abunde, should we continue to sin more debemos de continuar pecando aún más so that we see more of the grace of God? para poder ver más de la gracia de Dios. This is what some people Esto es lo que algunas personas were saying estaban diciendo that Paul was teaching que Pablo estaba enseñando when he taught
that we are saved by grace Cuando Él enseñó que somos salvos por la through gracia faith in Jesus. a través de la fe por Jesucristo. To these people, A estas personas, the implication la aplicación we're not saved by the law que no somos salvos por la ley and by keeping commands o mantener los or mandamientos being obedient to God. o ser obediente a Dios. If we're not saved through works Si no somos salvos a través de las obras and we're saved through grace, y somos salvos a través de la gracia, then that means that we can sin eso significa que podemos pecar and there will be a lot of grace for us. y va a haber mucha gracia para nosotros. Paul is going to dedicate the rest of this chapter Pablo va a dedicar el resto de este capítulo refuting refutando this deceptive and satanic question. esta engañosa y satánica pregunta And his first response y su primera to respuesta those who are asking this question para aquellos que están haciendo esta pregunta is that the answer is no. es que la respuesta es no. We will not live in sin. No vamos a vivir en pecado. We should not sin No debemos pecar because number one, porque número uno, we are united to Christ. estamos unidos a Cristo. Look at what it says in verses 1 and following. Mire lo que dice el versículo 1 hacia adelante. What shall we say then? Are we to continue in sin so that grace may increase? ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? May it never be. How shall we who died to sin still live in it? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Or do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus have been baptized into his death? ¿O no saben ustedes que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Therefore, if we have been buried with him through baptism into death, so that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in newness of life. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. For if we have become united with him in the likeness of his death, certainly we shall also be in the likeness of his resurrection. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Knowing this, that our old self was crucified with him in order that our body of sin might be done away with, so that we would no longer be slaves to sin. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. For he who has died is freed from sin. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Oh my goodness. Pablo, Are you teaching us ¿no estás enseñando tú that since we're saved by grace, que como somos salvos por la gracia, we can get more of the grace of God podemos tener más aún gracia de Dios if we sin more? si pecamos más? And Paul says, of course I'm not teaching that. Y Pablo dice, claro que no estoy enseñando eso. How can someone who has died to sin ¿Cómo una persona que ha muerto al pecado live in sin anymore? viva en pecado aún? And that's what he says in verse 2. Y eso es lo que dice en el versículo 2. And then verse 3 and 4, Y después el versículo 3 y 4, he begins to explain to us él comienza a explicarnos a nosotros how we died to sin. cómo murimos al pecado. Before I explain how we died to sin, Antes que yo explique cómo hemos morido al pecado, let me explain what it means to die to sin. déjeme explicarle lo que significa el morirse al pecado. To die to sin El morir al pecado does not mean that we never sin again. no significa que nunca vamos a pecar otra vez. To die to sin El morir al pecado does not mean that sin disappears no significa que el pecado desaparece and we're never tempted again. y que más nunca seremos tentados. No, what it means to die to sin, Lo que significa el morir al pecado it means that we have been separated
significa que hemos sido separados from the power del poder and the dominion of sin. y el dominio del pecado. In other words, En otras when a palabras, person dies, cuando una persona muere, the word death la palabra muerte means separation. significa separación. When you die physically, Cuando usted muere físicamente, your soul and spirit su alma y espíritu separates from your body. se separa de su cuerpo. When you're dead spiritually, Cuando usted está muerto espiritualmente, your spirit is separated from God. su espíritu está separado de Dios. So to die to sin So, el morir al pecado means we're no longer connected to sin. significa que ya no estamos conectados al pecado. God has disconnected us Dios nos ha desconectado from the power del poder and the dominion y el dominio that sin had in our lives. que el pecado tenía en nuestras vidas. When we were in Adam, Cuando estábamos en Adán, when we were without Christ, cuando estábamos sin Cristo, sin was our master. el pecado era nuestro dueño. Sin told us what to do, El pecado nos decía qué hacer and we would obey sin. y nosotros obedecíamos el pecado. And because we had no Holy Y Spirit, como no teníamos el Espíritu Santo, we had to do what sin told us to do. teníamos que hacer lo que el pecado nos decía. But those who are in Christ Pero aquellos que estamos en Cristo and have been united to Him y hemos sido unidos a Él, have received the Spirit of God hemos recibido el Espíritu de Dios that separates que nos us, separa, that disconnects que nos us desconecta from the del power, poder, from the del dominion dominio of sin. del pecado. So Paul says, So Pablo dice, I'm not teaching you yo no le estoy enseñando to sin que peque so that you can get more of God's grace. para que usted pueda tener más gracia de Dios. You cannot live in sin Usted no puede vivir en pecado because you've died to sin. porque ya ha muerto al pecado. And when did that happen? ¿Y cuándo pasó esto? It happened when you became united to Christ. Esto pasó cuando usted se unió a Cristo. And that's why Paul Y says por eso Pablo dice that we have been baptized into Christ. que nosotros hemos sido bautizados en Cristo. When we are baptized, Cuando somos bautizados, we are uniting ourselves to Jesus no estamos uniendo a Cristo in a mystical and spiritual way. en una forma mística y espiritual. When we go under the water, Cuando nos sumergemos en el agua, it is representing está representando that we are connected to que Christ estamos conectados a Cristo when He died on the cross. cuando Él murió en la cruz. When we stay under the water, Cuando nos mantenemos bajo el we agua, are identifying no estamos identificando that our old way of que living, nuestra manera vieja de vivir, in sin, de vivir en el pecado, is remaining buried. se está manteniendo enterrado, Just like Jesus was in a tomb for 3 days. así como Jesús estuvo en una tumba por 3 días. And when we come out of the water of Y baptism, cuando salimos del agua del bautismo, it is representing está that representando we are united with que Christ estamos unidos con Cristo in His resurrection. en su resurrección. So that when Christ came back to life Cuando Jesús resucitó and came out of the tomb, y salió de la tumba, when we come out of the water, cuando nosotros salimos del agua, we are saying we're also coming to a new life. estamos diciendo que también estamos viniendo a una nueva vida. If God raised Jesus from the dead, Si Dios resucitó a Jesús de la muerte, then we are raised to a new life through Jesus. entonces nosotros somos resucitados a una nueva vida en Jesús. Our old self, Nuestro viejo hombre, that part of us that did whatever sin said, esa parte de nosotros que hacía todo lo que el pecado nos decía, has been crucified ha sido crucificado with Jesus. con Jesús And we are no y longer, ya no estamos, according to verse 6, según el versículo 6, slaves to sin. ya no somos esclavos al pecado. For he who has died is freed from sin. Porque aquel que murió es libre
del pecado. You got to understand there's legal talk happening here. Usted tiene que entender que hay palabras legales aquí. When we died, Cuando morimos, we were set free from sin. fuimos librados del pecado. Sin was our master. El pecado era nuestro dueño. Sin was in charge of us. El pecado estaba en cargo de nosotros. But legally, Pero legalmente, the contract, el contrato, the rent lease, el lease de la renta the mortgage on this house o el mortgage de esta casa no longer belongs to the bank of sin. ya no le pertenece al banco del pecado. Now our lease Ahora nuestro lease is in Christ. está en Cristo. And now that we've died to Y sin, ahora que morimos al pecado, I don't have to do yo no tengo que hacer what the landlord sinned. lo que me dice el dueño de esa casa, que peque. I don't have to sin. Ya no tengo que pecar. I've been free from it. He sido libre de eso. If you were a slave, Si usted fuera un esclavo, there was only two ways to be free from a master, habían dos maneras que usted podía ser libre de un dueño, or three ways. o tres maneras. The master could have compassion and set you free. El dueño podía tener compasión y liberarlo. You could work O usted puede trabajar and gain enough money y poder tener suficiente dinero to buy your freedom. para poder comprar su libertad. And the third way that you could be set free from slavery Y la tercera manera que usted puede ser libertado de la esclavitud is you die. es que usted muere. Once you die, Una vez que usted muere, the master can't tell you anything else. el dueño ya no le puede decir qué hacer. And what Paul is saying here Y lo que Pablo está diciendo aquí is that those who are in Christ es que aquellos que están en Cristo have died, han and muerto the master y el does dueño not have a legal right no tiene un derecho legal to tell us para decirnos how to live. cómo And vivir. that master Y ese dueño that we died to que morimos was sin. fue el pecado. And all of that happens Y todo esto sucede when we were united to Christ. cuando fuimos unidos a Cristo. When we got baptized Cuando nos bautizamos and we completely gave ourselves to Christ, y nos dimos completamente a Cristo, a union between us and Christ occurred, una unión entre nosotros y Cristo sucedió and we died to sin, y morimos al pecado. and sin no longer can tell us what to do. Y el pecado ya no nos puede decir qué hacer. So for those Entonces, para who aquellos would like to twist Paul's teaching que le gusta distorsionar la enseñanza de Pablo, about the grace of God de la gracia de Dios and about being justified by y faith, el ser justificado por la fe, Paul says to them, Pablo le dice a ellos, we should not sin. no debemos pecar, We cannot sin. no podemos We pecar, cannot live in sin. no podemos vivir en pecado. Number one, Número uno, because we are united to Christ. porque estamos unidos a Cristo. But also number two, Pero también número dos, because we're dead to sin porque estamos muertos al pecado and alive to God. y vivo para Dios. Look at what it starts to say in verse 8 and forward. Mire lo que dice del versículo 8 hacia adelante. Now, if we have died with Christ, we believe that we shall also live with him. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Knowing that Christ, having been raised from the dead, is never to die again, death no longer is master over him. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. For the death that he died to sin once for all, but the life that he lives to God. Porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios. I want to stop right here Quiero parar ahí. because Paul is letting us know Porque Pablo no quiere dejar saber that if we believe that we've died with Christ, que si creemos que morimos con Cristo, then we need to believe that we also live with Christ. también tenemos que creer que vivimos con Cristo. Jesus, Jesús, when he died on the cross, cuando Él murió en la cruz, death and sin
La muerte y el pecado no longer could touch Jesus. ya no podía tocar a Jesús. He died for sin one time, Él murió para el pecado una vez, for all people, para todas las personas, one time, una vez, for all generations, para todas las generaciones, one time, una vez, for all sins. para todos los pecados. And once he died for sin, Y una vez que murió para el pecado, sin no longer had power over him. ya el pecado no tenía poder sobre él. That doesn't mean that Christ sinned. No significa que Cristo pecó. Christ never sinned. Cristo nunca pecó. But the Bible says Pero la Biblia dice that he took our sins upon himself. que Él cogió nuestro pecado sobre Él, And the punishment y el castigo that brought us peace que nos trajo paz was upon Jesus. estaba sobre So Jesús. when Jesus died on the cross, So, cuando Jesús murió en la cruz, he died one time. Él murió una vez And sin no longer has power. y ya el pecado no tenía poder. Death no longer had power La muerte no tenía poder to affect him. para afectarle a And when Él. he rose from the Y dead, cuando Él resucitó de la muerte, his life is dedicated to God the Father. su vida fue dedicada a Dios el Padre. And that's the reason why, Y esa es la razón por qué if you and me are dead to sin, que si usted y yo estamos muertos al pecado, then that means our life entonces eso significa que nuestra vida is connected to the life of Jesus. está conectada a la vida de And Jesús. sin can no longer be a master. Y ya el pecado no puede ser nuestro dueño. You got to think of it like this. Usted tiene que pensar de esto de esta The manera. Bible tells us La Biblia nos dice that when two people get married, que cuando dos personas se they casan, become one flesh. se convierten en una sola carne. And nothing is supposed to separate that. Y nada debe de separar eso. That's why in our vows at the altar, Por eso que en nuestros votos en el altar we say, until death do us part. decimos hasta que la muerte nos separe. Death La is muerte supposed to be the only thing está supuesto a ser lo único that separates us que nos separa a nosotros from our partner. de nuestro compañero. And we Y nosotros died to our partner's sin. murimos por el pecado de nuestro compañero. No. Woo! Wait. You hold up. We Y nosotros died morimos to our partner, a nuestra pareja, el pecado. Sin. We call it sin. La pareja era el pecado. Okay, man. Woo! Okay, that would have been a different message in Spanish. It really would have been. We were married to sin. Estábamos casados al pecado. Sin had taken us to the altar El pecado nos llevó al altar of Satan, de Satanás and death was the priest. y la muerte era el padre, El sacerdote was the priest era el sacerdote that blessed our union. que bendijo nuestra unión. But the day that we came to Jesus, Pero el día que llegamos a Jesús, we died to sin. no morimos al pecado And our connection, y nuestra conexión, our covenant, nuestro pacto, our contract nuestro contrato was broken. fue roto And we have a new partner now. y ahora tenemos un nuevo compañero And that partner is Christ. y ese compañero es Cristo. We are the bride of Jesus. Somos las novias de Jesús. We have a covenant with him. Tenemos un pacto con Él. You cannot live in sin Usted no puede vivir en pecado because you died to sin. porque usted murió al That pecado. relationship is broken. Esa relación está rota. Now you are alive to God. Ahora usted está vivo para Dios. You are connected to Usted God. está conectado a You Dios. are married to Usted God. está casado con Dios. Sin doesn't have power over El you. pecado no tiene poder sobre usted. God now has power over Ahora us. Dios tiene poder sobre nosotros. Amen. And this is where this message gets hard. Y aquí a donde este mensaje se pone difícil. Because Paul is about to give us some commands. Porque Pablo nos va a dar varios mandatos. And in the book of Romans, Y en el libro de Romanos, the verses we're about to read, los versículos que vamos a leer, these are the first commands estos son los primeros mandatos that Paul gives in the whole book of Romans. que Pablo da en el libro completo de Romanos. Chapter 1, El capítulo 1 no commands. no había ningún mandato. Chapter 2,
El capítulo 2 Paul gives us no commands. no nos da ningún mandato. Chapter 3, Capítulo 3 no commands. no nos da ningún mandato. Chapter 4, Capítulo 4 no commands. no nos da ningún mandato. Chapter 5, Capítulo 5 no commands. no nos da ningún mandato. And now in the context of sin, Y ahora en el contexto de pecado, we receive the first commands from Paul. recibimos los primeros Mandatos. mandatos de Pablo. And obviously which comes from God. Y obviamente que viene de Dios. Look at what he says in verse 11 to 13. Mire lo que dice del versículo 11 al 13. Even so, consider yourselves to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its lusts. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. And do not go on presenting the members of your body to sin as instruments of unrighteousness, but present yourselves to God as those alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. Ni presente los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de And let's justicia. just read 14. For sin shall not be master over you, for you are not under law, but under grace. Y vamos a leer el versículo 14, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. In verse 11, En el versículo 11, Paul begins to give us commands Pablo comienza a darnos un mandato about our relationship to sin. de nuestra relación con el pecado. Because even though we have died to sin, Porque aunque hemos morido al pecado, sin has not died to us. el pecado no ha muerto a nosotros. Sin still knocks on the door El pecado todavía aún toca la puerta to see if we will cheat on our Christ para ver si le vamos a ser infiel a nuestro Cristo and fall for temptation. y caer a la tentación. And so Paul tells us, So Pablo nos dice, this is verse 11, even so consider yourselves to be dead to sin but alive to God in Christ Jesus. así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. I said that this was going to be hard Yo dije que esto iba a ser difícil, because when I was studying this passage, porque cuando yo estaba estudiando este pasaje, I almost did not preach today. yo por poco no iba a predicar hoy. I told my wife, babe, Le dije a mi esposa, babe, I don't know if I can preach this message. no sé si puedo predicar este mensaje. Because what Paul is saying here, Porque lo que Pablo está diciendo aquí, if you really believe the words, que si verdaderamente usted cree las palabras, it's hard. es difícil. He's telling us Él no está diciendo a nosotros to stop sinning. que paremos de pecar. How is that possible? ¿Cómo es eso posible? What does that even mean? ¿Qué significa eso? And I told my wife, I'm like, man, Y yo le dije a mi esposa, and I confessed it to somebody else too. y se lo confesé a otra persona I también. said, I got so many issues Yo tengo tantas situaciones that this is not a reality in my life right now que esto no es una realidad en mi vida ahora mismo. of living like this chapter. De vivir como este capítulo dice. I love God Yo amo a Dios and I seek the Lord, y yo busco a Dios. but there's areas in my character, Pero hay áreas en mi carácter, there's things in my behavior hay cosas en mi comportamiento that don't look like Jesus. que no se ven como Jesús. And some of those things, Y alguna de esas cosas I've even given up fighting. ya me he dado de vencida el pelear No, contra eso. vencida, no, yo no soy una mujer. Yo me he dado de vencido. No me ponga así. Excuse me, no se ha dado por vencido.
And as I was yesterday, I was speaking to this person. Y ayer yo estaba hablando con esta And I persona was confessing. I'm like, this chapter is very hard because y me estaba confesando, este capítulo es muy difícil. I'm not going to preach like I'm perfect. No voy a predicar como que soy perfecto. And I was like, man, who could I get to preach this sermon? Y estaba pensando, ¿a quién le puedo dar este sermón? And after I confessed to that person, Y después que yo me confesé a esa I persona, went into my room yo entré a mi cuarto and I got on my knees y me puse de rodilla and I humbled myself. y me humillé. And I began to confess my sins. Y comencé a confesar mis pecados I began to confess my weaknesses y comencé a confesar mis debilidades. because I realized, Porque me di cuenta, studying this chapter, estudiando este capítulo, I am not a victim yo no soy una víctima to those things a esas cosas that I've been doing. que yo he estado haciendo. I have the power Yo tengo el poder to say no para decirle que no and live free y vivir libre from sin. del pecado. Amen. I don't know if this is getting into anyone. Yo no sé si esto lo está llegando a una persona. Paul is telling us Pablo no está diciendo, you don't have to sin. usted no tiene que pecar. But I'm a sinner. Pero yo soy un pecador, Not according to Paul. no según Pablo, Not according to the word of God. no según la palabra de Dios. If you are in Christ, Si usted está en Cristo, you're no longer in Adam. ya usted no está en Adán. If you are in Christ, Si usted está en Cristo, you have a new master. usted tiene un nuevo dueño. And your old master Y su viejo dueño, that would whip you que le daba azotes when you would not do what it said, cuando usted no hacía lo que le decía, it no longer has custody ya no tiene custodia over your life sobre su vida and over my life. y sobre mi vida. And so what Paul, look at how creative and intelligent Paul is. Mira qué creativo e inteligente es Pablo. Before he commands us Antes que él nos da el mandato not to sin, al que no pequemos, what he does in verses 1 to 10 lo que él hace del versículo 1 al 10 is that he informs us of our identity. es que él nos da informe de nuestra identidad. He wants to deal with who we are Él quiere lidiar con quién nosotros somos before he tells us how we should live. antes de decirnos cómo debemos de vivir. He tells us we are dead to sin. Él no dice estamos muertos al pecado, He says we are in Christ. estamos en Cristo, We have been united to hemos Jesus sido unidos a Jesús in his death, en su muerte, in his burial, en su entierro and in his resurrection. y en su resurrección. Sin is no longer your master. El pecado ya no es su dueño. And then after dealing with identity, Y después de lidiar con la identidad, he deals with our conduct. entonces después lidia con nuestra conducta. Because the problem with many of us Porque el problema con muchos de nosotros is that we try to fix our conduct es que tratamos de arreglar nuestra conducta in order to mold our identity. para tratar de moldear nuestra identidad. And the problem with that Y is el problema con eso es when you try to live a way cuando usted trata de vivir una manera that you don't believe that you are, que usted no cree que es de esa manera, you're going to live usted va a vivir according to what is really in your heart. según lo que está verdaderamente en su And if corazón. you believe in your heart Y si usted cree en su that corazón you are a sinner que usted es un pecador and that sin is always going to be in your life y que el pecado siempre va a estar en su and vida that you're always going to sin every y day, que usted siempre va a pecar todos los días, then guess how you're going to live? entonces adivine cómo usted va así vivir. I can't help it. Yo no puedo
evitarlo. I'm a human. Yo soy I'm humano. a sinner. Yo soy un And so pecador. you will sin Entonces usted va a pecar and you will not fight y no va a luchar because your identity, porque su identidad, even though the Bible says one thing, aunque la Biblia dice una cosa, you believe another thing. usted cree otra cosa. And so Paul has to take 10 verses Entonces Pablo tiene que coger 10 to versículos tell you you're dead to sin. para decirle que usted está muerto al Sin pecado. is not your master. El pecado no es su dueño. Christ is your God. Cristo es su Dios. Jesus lives in you. Jesús vive en You usted. are united to him Usted está unido a Él in his death en su muerte and resurrection. y su resurrección. And after he informs us of our identity, Y después que nos informa de nuestra identidad, he gives us the way Él nos da la manera of how to live free from sin. de cómo vivir libre del pecado. First, Primero, deal with your mind. lidia con su mente. Look at verse 11 again. Mire el versículo 11 de He nuevo. says, consider yourselves dead to sin, Dice también considérense muertos para el pecado, but alive to God. Pero vivos para Dios. pero vivos para Dios. He said, consider. Él dice consideren. Consider. Consideren. Consider. Consideren. Consider is a word of the mind. El considerar es una palabra de la mente. You consider things with your mind. Usted considera las cosas con su mente. And Paul is telling us, Y Pablo lo está diciendo. I know you're not perfect yet. Yo sé que no son perfectos I aún. know that you're under construction. Yo sé que están bajo construcción. I know that there's weaknesses in your Yo life. sé que hay debilidades en su vida. But don't identify Pero no se identifique with sin. con el pecado. Identify Pero identifíquese with your new master, con su nuevo with dueño, your new life. con su nueva vida. Consider yourselves Considérese dead to sin muerto al pecado and alive to God. y vivo para Dios. Look at this. Look at this. First, it starts here. Comienza aquí primero And then he moves to the will. y después se mueve a la voluntad. The will is the place where we make choices. La voluntad es el lugar a donde cogemos decisiones. I feel God in this place. Yo siento a Dios en este lugar. Shatarabasaya. There's strongholds that will come down today. Las, Fortalezas mentales van a bajar hoy. amen. Verse 12. El versículo 12. Look at what he says. Mire lo que dice. Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its lusts. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Do not let sin reign. No deje que el pecado reine. Do not let sin reign. No deje que el pecado reine. Do not let sin reign. No deje que el pecado reine. Do not No deje is a word that has to do with a choice. es una palabra que tiene que ver con una decisión. Because if you believe something here, Porque si usted cree algo aquí, but you don't make the decision pero usted no toma la decisión to live a certain way, de vivir de cierta manera, you can know in your head, usted lo puede saber en su cabeza. I need to get healthy. Yo tengo que ponerme saludable. I need to lose weight. Yo tengo que perder libras. I need to eat better. Yo tengo que comer mejor. But until you make the decision Pero hasta que usted tome la to decisión throw out the garbage in your refrigerator, de botar la basura en su nevera, to get one of those memberships at the gym, de coger una membresía en uno de los gimnasios, to start walking 15 minutes after you eat, de comenzar a caminar 15 minutos después que usted coma, what you know here doesn't matter until you make your decision. lo que usted piense aquí no tiene sentido hasta que usted tome la So decisión. Paul says, So Pablo dice, who you really are quien tú eres is verdaderamente you're united with es Christ. que usted está unido a You're Cristo. dead to sin. Usted está muerto al You're pecado. alive to God. Usted está vivo para Dios. So consider yourselves dead. So considérese muerto. And now make a choice Y ahora tome una decisión. not to allow sin to reign. El no permitir que el pecado reine. And then, Y después, after you make the choice, una vez que usted toma esa decisión, your body su cuerpo has to do the actions. tiene que tomar la acción. Look at verse 13. Mire el versículo 13. And do not go on presenting the members of your body
ni presente los miembros de su cuerpo, and do not go on presenting the members of your body to sin as instruments of unrighteousness, but present yourselves to God as those alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. ni presente los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntese ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumento de justicia. Ooh, this is powerful. Esto es poderoso. Consider yourselves. Considérese. Do not let sin reign. No deje que el pecado reine. And now he says, Y ahora él dice, don't present your members of your body no presente los miembros de su cuerpo to sin. al pecado, Instead, present the members of your body pero presente los miembros de su cuerpo to God a Dios as instruments como instrumentos of righteousness. de justicia. Church, I need to ask you a question before I continue. Iglesia, tengo que hacer una pregunta antes que yo My continúe. time is about to run out. Mi tiempo se va a acabar. Can you give me another 15 minutes to Me finish puede this dar message? 15 minutos más Maybe 20. o quizá 20. If not, you can leave. Y si no, pues se puede And ir it will not offend me. y no me va a ofender. I'm not leaving here Yo no me voy de aquí until I finish this chapter hasta que yo termine este and we capítulo leave from this y place nos váyanos de este lugar for con the new identity, la nueva identidad, living a new life in Christ. viviendo una nueva vida en Cristo. Paul says, Pablo dice, don't present the members of your body. no presente los miembros de su cuerpo. In other words, En otras palabras, sin el pecado doesn't just disappear. no se desaparece. It knocks on your door Él toca la puerta to see if you're going to give anything to him para ver si usted le va a dar algo a él that he can use. que él pueda usar. Maybe he'll ask you for your eyes. Quizá le pida por sus ojos. I want you to watch this. Yo quiero que usted vea esto. Maybe he'll ask for your ears. O quizá pida por sus oídos. I want you to listen to this. Yo quiero que usted escuche esto. He might ask you for your mouth. O quizá le pida su boca. I want you to say this. Yo quiero que usted diga esto. Or he might say, give me your hands. O quizá le te diga, dame tus manos. I want you to do this. Yo quiero que tú hagas esto. Give me the feet on your legs Dame los pies en tus piernas in order to go to this place. para poder ir a este lugar. Give me your whole body Dame tu cuerpo completo so that I can dress it the way that I want to. para yo poder vestirlo como yo quiera. And Paul says, Y Pablo dice, if you believe here si tú crees aquí that you're dead to sin que usted está muerto al pecado and you've made the choice y usted tomó la with decisión your will con su voluntad not to let sin reign, de no dejar que el pecado reine, now it's time for you to put it into action. ahora es el tiempo que usted lo ponga en And acción. when sin asks for one of your members, Y cuando el pecado pida por unos de sus miembros, say no. diga no, Say no. diga no. Instead of doing that, En deber de hacer eso, every time sin knocks, cada vez que el pecado toque, someone else is hitting your doorbell as well. otra persona le está dando al timbre de tu puerta And it's God. y es Dios. Whenever sin shows up, Cada vez que el pecado llega, God says, don't do it. Dios dice no lo haga. There's a better way. Hay una manera mejor. You don't have to curse them out. Usted no tiene que maldecir a You esa can persona. pray for those who are persecuting you. Usted puede orar para el que le persigue. You can bless those who are cursing you. Usted puede bendecir al que le You can love maldice. your enemy. Usted puede amar a su enemigo. And when you hear the offer of sin Y cuando usted oiga la oferta del pecado and then hear the offer of God, y escuche la oferta de Dios, Paul is saying, Pablo está diciendo, give your body da tu and cuerpo the members of your body y los miembros de tu cuerpo to God a Dios to do righteousness, para hacer justicia, to do what is right. hacer lo que es correcto. There's a deeper revelation here. Hay una revelación aún más ¿Dónde está profunda. Brenda? ¿No está aquí? Está arriba. Que ella quiere revelaciones. Le iba a dar una revelación aquí de la escritura y no está aquí. Cuando tú veas esto, Brenda,
In the Greek, En el griego, when it talks about your members as instruments, cuando habla de tus miembros como instrumento, the meaning of the word instruments here el significado de la palabra instrumento aquí is actually weapons. es Armas. almas. Wow. Don't worry, we're going to go somewhere, ready? No se preocupe, vamos a llegar a un lugar. Instruments are weapons Instrumentos son armas of warfare. de guerras espirituales. So Paul is actually saying So Pablo está diciendo, there is a war hay una guerra for your soul. para su arma. And your body Y su cuerpo can be used as a weapon puede ser usado como un arma to fight God para luchar contra Dios and give in to sin, y dárselo al pecado, or o to fight sin el luchar contra el pecado and give yourself to God. y darte tú mismo a Dios. Your body, Su I cuerpo. want you to repeat with me. Yo quiero que repita conmigo. The members of my body Los miembros de mi cuerpo are instruments of war. son instrumentos de guerra. I can fight the battle against sin. Yo puedo luchar la batalla contra el pecado. I can live in righteousness for God. Yo puedo vivir en justicia para Dios. Identity, La identidad, then conduct. después la conducta, The mind, la mente, the will, la voluntad then your body. y después su cuerpo. And he ends in verse 14. Y él termina en el capítulo 14. For sin shall not be master over you, for you are not under law, but under grace. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Remember what he said. Acuérdese lo que él dijo. The Jews Los judíos want to live under the law. querían vivir bajo la ley. But Paul tells them, Pero Pablo le dice, those who live under the law, aquellos que viven bajo la ley, the law was not given to save you. la ley no fue dada para It salvarle, only was given to show you your sin. solo fue dada para enseñarle su pecado. So if you live under law, So, si usted vive bajo la ley, you will always have a finger siempre va a tener un dedo telling you what you're doing wrong. diciéndole que está haciendo mal. But if you live under grace, Pero si usted vive bajo la gracia, grace la gracia is the undeserved favor of God. es el favor no No. merecido de Dios. And it also is God's power Y también es el poder de Dios to live holy, para poder vivir santamente, to live godly, para vivir de una manera santa and to obey Him. y para obedecerle. So if you live under law, So, si usted vive bajo la ley, you'll have condemnation. usted va a tener But if you condenación. live under grace, Pero si vive bajo la gracia, you'll receive the favor of God va a recibir el favor de that you Dios don't deserve, que usted no se and He'll merece give you the power y le va a dar poder to do what is right. para poder hacer lo que es correcto. So Paul is arguing, So, Pablo está argumentando, we don't live in sin anymore. ya no vivimos en pecado. Because number one, Porque número uno, we've been united to Christ. porque hemos sido unidos a Cristo. Number two, Y número dos, we are dead to sin and alive to God. estamos muertos al pecado y vivos para Dios. And here's the third reason. Y mire la tercera I'm razón. going to go through this as quickly as possible and then we're ending. Voy a tratar de pasar por esto lo más rápido posible y vamos a terminar. The third reason that we don't have to sin La tercera razón por qué no tenemos que or pecar live in sin o vivir en el pecado is because, number three, es porque número tres, we are slaves to righteousness, not sin. somos esclavos a la justicia y no al pecado. Look at what it says in verses 15 to the end. Mire lo que dice el versículo 15 hasta el final. What then? Shall we sin because we're not under law but under grace? May it never be. Entonces, ¿qué?
¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. He's answering another argument Él está contestando otro argumento. because he just finished saying we don't live under the law, we live under grace. Porque él acaba de decir que no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. And so he can imagine somebody saying, So él se puede imaginar a alguien diciendo, so what are you saying? so ¿qué tú estás diciendo? That since we are not under the law but under grace, we can still sin? Que si estamos bajo la si no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ¿podemos pecar? And Paul says, may it never be. Y Pablo dice de ningún modo. Verse 16, do you not know that when you present yourselves to someone as slaves for obedience, you are slaves to the one whom you obey, either of sin resulting in death or of obedience resulting in righteousness? ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para la muerte o de la obediencia para justicia? The way that we became slaves to sin La manera que nos convertimos esclavos al pecado is because we obeyed it when it told us to do something. es porque nosotros le obedecimos cuando nos dijo que hiciera algo. And when we said yes to sin as our master, Y cuando le dijimos sí, que sí al pecado como nuestro dueño, we became obedient to sin nos convertimos en obediente al pecado and it became our master. y se convirtió en nuestro dueño. And our master, Y nuestro dueño, sin, el pecado, leads us to death. nos lleva a la muerte. That's how he pays us. Así es que no paga. You sin, here's death. Tu peca, aquí está el pecado. You sin, here's more death. Si tu peca, aquí hay más muerte. You sin, I'm taking you to death. Si tu peca, te llevo a la muerte. But if you make a choice Pero si usted toma una decisión to stop obeying sin de parar de obedecer el pecado and instead you obey God, y entonces obedeces a Dios, God will lead you to righteousness. Dios te llevará a la justicia. And in verse 17, Y el versículo 19. but thanks be to God that though you were slaves of sin, you became obedient from the heart to that form of teaching to which you were committed. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. You used to be a slave to sin, Antes eran esclavos del pecado, but now you made a choice pero ahora tomaron una decisión from your heart de su corazón to obey God. de obedecer a Dios. When you accepted that teaching, Cuando usted aceptó esa enseñanza, what's the teaching? ¿qué es la enseñanza? It's the gospel. Es el It's the evangelio, word of God. es la palabra de Dios. When you said yes to Jesus, Cuando usted le dijo que sí a Jesús, you made a decision to obey him usted tomó una decisión de obedecerle a and Él obey his word. y obedecer su And palabra. in verse Y 18, en el versículo 18, and having been freed from sin, you became slaves of righteousness. y habiendo sido libertados del pecado, ustedes han hecho siervos de la justicia. When you said no to sin, Cuando le dijeron que no al pecado, you also made another choice también tomó otra decisión to be a slave to de righteousness. ser un esclavo de la justicia. This is important Esto es importante because Paul is letting us know porque Pablo no quiere decir that the only way to freedom que la única manera para ser libres is to serve God. es servirle a Dios. Everyone is a slave. Todos somos esclavos. It just depends on what master we serve. Lo que depende es qué dueño le estamos sirviendo. Either sin is your master. Si el pecado es Either sin is your master, o el pecado es tu amo o tu dueño, tu dueño, amen, or God o is your Dios master. es su dueño. And if sin is your master, Y si el pecado es su dueño, he leads you to death. él le lleva a la muerte. But if God is your master, O si Dios es su dueño, he leads you to freedom. él le lleva a la libertad. He leads you to righteousness. Él le lleva a la justicia. He leads you to eternal life. Él le lleva a la vida eterna. And then he says in verse Y 19, después dice en el versículo 19, I am speaking in human terms because of the weakness of your flesh. For just as you presented your members as slaves to impurity and to lawlessness, resulting in further lawlessness, so now present your members as slaves to righteousness, resulting in sanctification.
Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. He says, I'm speaking to you like this because of your limitations, your weaknesses. Le estoy hablando de esta manera, dice Pablo, por sus limitaciones. Because why is Paul talking about slavery? ¿Por qué está hablando Pablo de esclavitud? No one wants to hear about slavery. Nadie quiere escuchar de la esclavitud. Slavery is a negative idea. La esclavitud es algo, una idea negativa. And Paul is telling us Y Pablo no está diciendo, he's using the illustration of slavery él está usando la ilustración de la esclavitud so that we could understand something. para que podamos entender algo. And it's that if you give your members to sin, Y es que si usted da su miembro al pecado, sin becomes your master. el pecado se convierte en su And you dueño. have to obey sin. Y usted tiene que obedecer el pecado. And look at what it says in this verse. Y mire lo que dice en este versículo. That when you were members to Que impurity cuando usted es miembro a la impureza or members to sin, o a la iniquidad, then it leads to more lawlessness. y entonces lleva más iniquidad. So in other words, So, en otras palabras, when we give ourselves to obey sin, cuando nosotros nos damos a obedecer el pecado, I don't know if this ever happened to you, yo no sé si esto le ha pasado a usted. but have you ever been deceived? ¿Ha sido usted engañado? If I just give in to the sin, Si yo solamente me rindo a este pecado, I'll get rid of the desire. me voy a deshacer después de ese deseo. Did that ever happen to you? Amen. Before coming to Jesus, Antes de venir a Jesús, I was addicted to pornography. yo estaba adicto a la pornografía. And I would think, Y yo pensaría, this lust, esta lujuria, let me just do it. lo voy a hacer. And then I'll be free from this desire. Y después voy a estar libre de este deseo. But what would happen Pero ¿qué pasaba? when I saw it? Cuando lo veía, I would want to see more of it. yo después quería verlo aún más. When you do certain sins, let me just smoke this cigarette Déjame solamente fumarme este cigarrillo to get rid of this anxiety. para poder deshacerme de esta ansiedad. And what does that do? ¿Y qué hace eso? It opens up the appetite Abre el apetito for another cigarette. para otro cigarrillo. One drink of alcohol Una bebida de alcohol takes you to another drink of alcohol. te lleva otra bebida del alcohol. Fornicating one time Fornicar una vez leads you to fornicate again. te lleva a fornicar aún más. Adultery in your marriage El adulterio en su leads matrimonio you to another adultery. te lleva a otro adulterio. Killing a person Matando a una persona takes you to kill another te person. lleva a matar a otra persona. Paul is telling us Pablo lo está diciendo. when we obey sin, Cuando obedecemos el pecado, it makes us think nos hace that pensar if we just do what it says, que si hacemos lo que nos dice, that we're going to be free. que vamos a estar libres, But sin pero el pecado takes us to impurity nos lleva a la impureza and to live free from the law of God. y de vivir libre de la ley de Dios. And it ends with death. Y termina con la muerte. But whoever obeys Pero el righteousness que obedece la justicia becomes free from sin. se hace libre del pecado And it leads us to y sanctification. nos lleva a la It santificación, leads us to holiness. nos lleva a la santidad, It leads us closer to God. nos lleva aún más cerca a Dios. We don't have to sin No tenemos que pecar because we're no longer slaves of sin. porque ya no somos esclavos del pecado, We're slaves of righteousness. somos esclavos de la Then justicia. verse 20. Entonces el versículo 20. For when you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. When you serve sin, Cuando usted sirve al pecado, righteousness could not force you to do what was right. la justicia no le podía forzar a hacer lo que era correcto. Therefore, verse 21, what benefit were you then deriving from the things of which you are now ashamed? For the outcome of those things is death. Entonces el versículo 21, ¿qué fruto tenía ustedes en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? In other words, stop sinning. En otras palabras, deje de pecar. Because when you sin, Porque cuando usted peca,
You're not getting any benefit. Usted no está recibiendo ningún beneficio. When you gave your life to Jesus, Cuando usted le dio su vida a Jesús, those things that you're doing now, esas cosas que usted está haciendo ahora, you were ashamed of them. usted se avergonzaba de When eso. you gave your life to Christ Cuando usted le dio su vida a and Cristo became a slave to y righteousness. se hizo un esclavo a la So justicia. don't give your body anymore to sin, So ya no le dé su cuerpo al pecado, because the outcome of that is death. porque el resultado de eso es la Verse muerte. 22. El versículo We're 22. almost getting to the end. Ya estamos llegando al final. But now, having been freed from sin and enslaved to God, you derive your benefit, resulting in sanctification and the outcome eternal life. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. When you gave yourself to God, Cuando usted le dio su vida a Dios, He set you free Él le liberó from the power del poder of sin. del pecado. You can now look sin in the face Usted puede ver el pecado a la cara and say, I don't have to obey you. y decirle, no te tengo que I don't obedecer. have to do what you are telling me Yo to no do. tengo que hacer lo que tú me dices que You haga. can tempt me. Tú me puedes tentar. Tú me puedes tentar You can seduce me. y me puedes seducir, But my members pero mis miembros are not yours anymore. ya no son tuyos. They are not your instruments Son anymore. sus instrumentos. I will not fight for you Ya yo anymore. no voy a luchar por ti Now más. my members Ahora mis are miembros instruments son of instrumentos warfare de guerra for my God, para mi Dios, who is my master. que es mi dueño. And when I serve Y Him, cuando yo le sirvo a He Él, brings me to holiness. Él me trae a santidad. And the outcome of that Y los resultados de eso is eternal life. es vida eterna. Is it worth it? ¿Vale la pena? Is it worth it ¿Vale la pena to be free from de sin? ser libre del pecado? Is it worth it ¿Vale la pena to be a slave to de righteousness? ser un esclavo a la Is justicia? it worth it ¿Vale la to pena serve God? de servirle a Dios? Paul says yes. Pablo dice sí, Yes. Sí. Because you're going to have eternal life. porque va a tener vida eterna. Woo. Sherebekita. Oh, I have to tell this story Yo tengo que decir esta historia because the devil makes us think porque el diablo nos hace the pensar people in the world, que las personas en el mundo they have more fun than us. tienen más, se gozan más que nosotros. Look at Diddy with all those parties. Mira a Diddy con todas esas fiestas. Look at all the women he had. Mira todas las mujeres que tenía. Look at all the baby oil he had. O todos los aceites de bebé que tenía. Look at all the money he had. Y todo el dinero que tenía. Look at all the chains he Y had. todas las cadenas que tenía. Shema Sarai. Rebekita Rabashote Rebeki Rabasaya. The devil makes us look Satanás nos hace ver at people who are sinning a las personas que están pecando as if they're having fun como que se están divirtiendo. and that their life is better. Y que sus vidas son mejores. But their sin Pero su pecado is leading them to death. le está llevando a la muerte. And while people were looking at Diddy Y mientras las personas estaban mirando a Diddy with the money, con el dinero, with the cars, con los carros, with the women, con las mujeres, with all the power he had, con todo el poder que él tenía, God was looking at something else. Dios estaba mirando otra cosa. He was seeing the result. Él estaba viendo los resultados. And I want to tell you right now, Y yo le quiero decir ahora mismo, those of you aquellos de who are ustedes struggling que están luchando with doing what is right, con hacer lo correcto, with obeying God, de obedecer a with Dios, serving the Lord, de servir a I Dios, want to tell you yo le quiero that it decir is worth it to serve Jesus que Christ. vale la pena servirle a That it is Jesucristo. worth
worth it to obey the Lord. Que vale la pena obedecer al That it Señor. is worth it to deny your flesh. Que vale la pena negarse a la carne. Because it's going to take you to sanctification. Porque te va a llevar a la And santificación. the sanctification Y la santificación is going to end with eternal life. va a terminar con la vida eterna. If I had time, I would explain more about eternal life, but I need to finish. Si tuviera más tiempo hubiera explicado la vida eterna, pero tengo que terminar. Paul summarizes everything he said in chapter 6. Pablo resume todo lo que dijo en el capítulo 6. And just in case, Y por si acaso, I do not rejoice yo no me gozo with what's going on with Diddy. Just in Con lo- case you thought that. con lo que está pasando con Diddy. Por si acaso si pensó eso. He's just an example Él simplemente es un of how ejemplo the devil tricks us de cómo el diablo nos engaña. into thinking El pensar that it's better not to serve God. que es mejor no servirle a Dios. When I was without God, I had more money. Cuando yo estaba sin Dios, yo tenía más When I dinero. was without God, I had more people around me. Cuando no tenía Dios, tenía más personas a mi When alrededor. I didn't have God, I had more women. Cuando no tenía Dios, tenía más mujeres. When I didn't have God, I had more this, more that, more this. Cuando no tenía Dios, no tenía más de esto y esto y esto. But I need to tell you, Pero necesito when decirle, you didn't have God, cuando usted no tenía a Dios, you were on your way to death. usted estaba de camino a la Because muerte. there is a way Porque hay una that manera looks good to que man, parece bien al but hombre, its end pero su final is one of death. es uno de And so muerte. Paul summarizes this in verse 23. So, Pablo resume esto en el versículo 23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amen. Amen. Jesus! When you serve sin, Cuando usted sirve al pecado, when you worked for sin, cuando usted trabaja para el pecado, every Friday cada viernes you were getting a check, usted estaba recibiendo un cheque and that check y ese cheque was putting you more in debt, le estaba poniendo aún más en deudas, was leading you closer and closer to death. le estaba llevando aún más cercano a la muerte. You were already dead spiritually. Ya estaba muerto espiritualmente. And if you died in spiritual death, Y si usted muere en la vida espiritual, then when you go into eternity, entonces cuando usted entre a la eternidad, you die an eternal death. usted muere usted. Una muerte eterna. Amen. 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 I know I got you here for a while. I Don't was worry. The batteries are going out. I got you. The same thing happens No. to me. It happens to me. Go ahead, Pastor. I'm almost done. Your death was going to be the end of your life. Su muerte iba a ser final de su vida, Eternally separated from God. eternamente separado de Dios. That's the way that sin was going to pay you. Esa es la manera como el pecado le iba a pagar. But God does things different. Pero Dios hace las cosas diferentes. When you work for Him, Cuando usted trabaja para Él, He gives you something Él le da algo that you don't deserve, que usted no se merece. and that your good works are not enough to buy. Y que sus buenas obras no es suficiente para comprarlo. He gives you a gift called eternal life. Él le da una dádiva llamada vida eterna. And the person He uses Y la persona que él usa to give you this gift para darle esta dádiva is Jesus Christ, Es- our Lord. Cristo Jesús nuestro Señor. Jesus Jesús is the way. es el camino. Jesus Jesús is the truth. es la verdad. Jesus Jesús is the life. es la vida. And no one comes to the Y Father nadie viene al Padre unless it is through Him. si no es a través de For Él. there is no other name Porque no hay otro nombre under heaven bajo el cielo given to men dado a los by hombres which we can be saved. que podemos ser It is salvos. only through Jesus Es Christ. solamente a través de Jesucristo. So the question is, So, la pregunta es, as I conclude, mientras concluyo, who will you serve? ¿a quién servirá?
Do not fall for the lie of Satan. No caiga, no caiga en la mentira de We're Satanás. almost done. We're almost done. We're almost done. Right here, right here. Do not fall for the lie of Satan. No caigas en la mentira de Satanás. We are no longer under the power and reign of sin. Ya no estamos bajo el reino del pecado o el poder del pecado. We have died to sin. Hemos morido al pecado. We have been set free from sin. Hemos sido liberados del pecado. Our bodies should be instruments for righteousness. Nuestro cuerpo debe de ser de instrumento para justicia. Do not live like the elephant. No vivas como el elefante. Know who you are in Christ Reconozca quién es usted en and Cristo what you are capable of. y de qué usted Es capaz. es capaz. Conduct follows identity. La conducta sigue la identidad. How you live Cómo tú vives flows from who you are. fluye de quién usted es. And if you are in Y Christ, si usted está en Cristo, then you are dead to sin entonces está muerto al pecado and alive to God. y vivo para Dios.